4 partes, un retiro de 30 días, también una visita a los santuarios religiosos de los Estados Unidos, también una charla y más que todo tomé un curso de nuestro santo cursista, San Oscar Romero, en El Salvador. Tomé este curso en la Universidad Centroamérica, que es una universidad jesuita, que me dio mucha alegría. Pasé bastante tiempo también visitando la tumba de San Oscar Romero o rogando a Dios por mis hermanos cursistas. Y aprendí mucho de él porque el curso que tomé fue de la voz profética de San Oscar Romero. Entonces, quiero hablar un poquito así su biografía. Yo sé que muchos de nosotros sabemos muchos detalles de la vida de él porque es nuestro único santo hasta ahora. Definitivamente habrá muchos más santos cursistas en el futuro, pero él es el único que tenemos hasta hoy día. Pero tendremos muchos más, yo sé. Y otro día hay un siervo de Dios que, es venerable cursista también. Otra ocasión voy a hablar de Cardenal Francis Xavier Nguyen Van Thuan, que es un futuro santo cursista. No sabía hasta que estudié en El Salvador que tenemos un venerable cursista, pero en el futuro les voy a contar algo de este gran santo. Siempre he querido, pero solo recién supe que fue cursista también. Bueno, San Oscar Romero nació pobre, uno de 6 hijos. Él nació en un campo. Incluso visité este campo y visité la iglesia en que él se bautizó. Recién el país celebró su centenario de aniversario de su bautizo y pude ahí tocar la mera pila bautismal en que él se bautizó, San Oscar Romero. Una familia bastante pobre. La ciudad, barrios en que él nació, era bien difícil. Un pueblo, bueno, puede ser que en las aldeas de la ciudad de San Miguel, pero en aquel entonces, que eran muy en las montañas, muy lejos, y solo podía llegar a la ciudad de San Miguel por burro. Y así lo hizo cuando a la edad de 14 años llegó para comenzar sus estudios en San Miguel. De antemano, quiero decirles qué virtud quiero mencionar de él. Y la virtud que quiero mencionar es la virtud de constancia. Constancia, como la virtud que representa fidelidad en todas las circunstancias de la vida, en buenas y malas. Yo opté esta virtud en vez de la virtud de valentía o coraje, porque la santidad de San Oscar Romero se manifestó no solamente en la última parte de su vida, voy a llegar ahí, sino también en su vida entera. Jovencito, él entró al seminario, pero el obispo de aquel entonces lo mandó a estudiar en Roma. Y desde ahí quedó ahí hasta que se ordenó sacerdote. Este fue el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y lo raro es, lo tuvo como, él fue encarcelado por como 8 meses en Cuba. Muchos que cuentan la vida de San Oscar Romero no cuentan que fue preso por 8 meses. Ya un sacerdote. Es algo que no se menciona mucho. Era prisionero político por el hecho que vino desde Italia, y Italia fue en contra del parte de España que tenía control de Cuba en aquel entonces lo tenía preso por 8 meses, hasta que lo soltaron y volvió a trabajar muy, muy duro en San Miguel. Pero muy bien. Fue un sacerdote, un párroco muy estudioso.
y muy diligente, quiero decir. Y lo bueno es, tengo un amigo que es un sacerdote diocesano, que fue su vicario parroquial. Vivía 7 años con él en aquel entonces como su vicario. Y siempre le pido anécdotas de San Oscar Romero y le quiero contar uno que me contó a mí, porque en las muchas homilías que yo leí de él y las cartas pastorales, sus famosas cartas pastorales, nunca dijo nada chistoso. Um, y me puso curioso porque fue raro, porque nunca dijo algo chistoso, un hombre tan bueno, y porque un buen sentido de humor es una marca de un buen cursista, obviamente, y también un hombre tan inteligente. Pero a la vez sentí como la cultura ahí, y me fijé por mi propia experiencia, no cuentan chistes en las homilías. Entonces, cuando yo pensaba que yo dije algo chistoso, los, uh, la feligresía en la parroquia en que me quedaba no se rían, no se rían. Pero entendí mejor que es parte de la cultura. Entonces me quejé al padre Carlos Villacorta, porque el Oscar Romero nunca dijo algo chistoso. Él se negó, dijo, no, a veces dijo cosas chistosas. Incluso contaba a veces chistes en sus homilías. Y yo le dije, ¿cómo cuáles chistes? Y me contó lo siguiente que le cuento a usted. Es que el Señor Jesús quería enseñar a los apóstoles acerca de la penitencia. Entonces le dijo a los 12, elijo una piedra y vamos a subir la montaña cada quien con su piedra. Entonces a San Pedro cogió una piedra bien chiquita para subir a la montaña, porque esa fue su astucia de no tener mucha penitencia. Entonces, cuando los 12 apóstoles llegaron por la culma de la montaña, el Señor Jesús les dice a todos, ahora convierto todo este pan, todas estas piedras en pan. Y los que tienen piedra grande tienen mucho que almorzar. Y San Pedro, que tiene una piedra chiquitita, no tenía mucho almuerzo. La semana siguiente, el Señor Jesús le dijo igual a sus discípulos, vamos a aprender un poquito más de penitencia. Cada quien elija una piedra y subiremos la montaña de nuevo. Ahora Pedro se puso más astuto, entonces esta vez cogió una piedra bien grande, bien pesada para subir la montaña. Subió la montaña casi perdiendo su aliento, llegó lo último con su piedra bien grande. Y llegando ahí, cuando los 12 apóstoles estaban juntos, el Señor Jesús le dice, ahora vamos a bajar de nuevo con nuestras piedras. Así fue el chiste de San Oscar Romero, pero este fue su estilo. Lo nombraron, quiero decir, en el año 1960, era director espiritual de Cursillo. Y participó en el primer cursillo en el país de San Salvador. Y fue y todavía hay algunos que todavía están vivos que estaban en este primer cursillo de San Salvador. Incluso la viuda de uno de los primeros vivía en la parroquia en que yo vivía. Me invitó a participar en la escuela allá. Me sentí muy honrado participar en la escuela de dirigentes allá en mi ausencia de aquí. Y fue director espiritual por varios años hasta que se fue de ahí. Y su vicario parroquial, mi amigo, padre Carlos Villacorta, ahora él asumió la carga y celebra misa todos los miércoles, todos los martes en la tarde y en la noche con los cursillistas. Entonces, igual como aquí, tienen la escuela los martes allá en la diócesis de San Miguel. Pensaba que era una opción muy segura, de poco riesgo, de ser un
un auxiliar. Luego lo nombraron ordinario, el obispo de la diócesis de Santiago de María. Y ahí comenzó a visitar los pueblos muy lejanos y sintió la carga de todo su pueblo. Vale la pena decir que en aquel entonces también, en los años 60, en los años 70, había bastante, la persecución comenzó muy ferozmente contra los pobres. Me explico un poquito de eso. Lo que pasó fue, es un país muy pobre y parte del motivo de la pobreza ahí es que hay 14 familias que son dueños de toda la tierra. 14 familias. Y los pobres ganando un sueldo de hambre, apenas sobreviviendo, decidieron de hacerse sindicatos, uniones, igual como la iglesia siempre apoyaba desde el Papa Leo XIII, apoyando, viendo la importancia del derecho de unir los trabajadores. Obviamente los ricos no querían. Ellos pensaban en aquel país, en aquel entonces, que para mantenerse ricos, ellos tenían que quedarse pobres, que es una mentira, pero es la mentira que existía hasta hoy día entre los ricos allá, según lo he podido averiguar. Entonces, cuando comenzaron a formar sindicatos, San Oscar Romero comenzaron a denunciar las matanzas, los masacres, las desapariciones que existían. Siempre era muy preciso en su denunciación, pero así hacía. Hasta lo nombraron el arzobispo de San Salvador, la ciudad capital. Y creo que pensaba que iba a ser una buena elección allá, porque lo veía como muy conservador, en el sentido que no iba a causar problemas, pero era muy fiel, muy constante, practicaba la virtud de constancia. Pocas semanas después de su nombramiento de arzobispo de San Salvador, su amigo, el futuro santo padre Rutilio Grande, un padre jesuita, eran amigos porque vivían juntos en el seminario en una de las asignaciones del Monseñor Romero. Incluso él fue el maestro de ceremonia en su ordenación episcopal. Tenía una personalidad en común porque San Oscar Romero era un poquito tímido. Esta fue su personalidad, pero seguía todavía con su constancia. Bueno, cuando futuro San Rutilio Grande apoyaba a los trabajadores en hacer sindicatos, las fuerzas militares bajo el poder de los ricos, bajo el poder del presidente, le ordenaron que lo mataron. Asesinaron al padre Rutilio Grande, más un niño de 15 años y el hombre que manejaba su vehículo, su jeep. Los tres ya tenían su declaración de martirio, están esperando solamente la fecha ahora de su beatificación. Era muy difícil. Enseguida, Monseñor Romero se fue para acompañar a su sacerdote muerto. Fue destrozado por ver a su amigo gritado de balazos. Y en consulta con sus hermanos sacerdotes tomó una decisión del domingo siguiente, en vez de tener misas en todas las parroquias, iba a tener una sola misa en la arquidiócesis entera para mostrar la solidaridad. Pidió que todos los sacerdotes concelebraran con él y que todos los feligreses viajaron
hacia la catedral y la plaza al frente para esta misa. Cuando el representante del Papa, en aquel entonces Papa Pablo VI, escuchó eso, se puso furioso y lo dijo que tenía que cancelar. Pero eso es algo interesante. Su compañero, un padre José Alas, que también fue cursista, dijo que, Monseñor, hace una media hora el nuncio papal del pontífice estaba aquí y me dijo a mí que tenía que decirle que tiene que cancelar la misa. ¿Qué vas a hacer? Monseñor Romero dijo, no sé qué hacer, ya dije que íbamos a tener, pero cuando el representante del Papa dice eso, pero el padre José Alas dijo, pero obedecer el nuncio no es exactamente igual como obedecer el Papa. Esta es su opinión, no es la opinión del Papa. ¿Por qué no hagas una cosa? ¿Por qué no vayas como aprendemos en Cursillo? Tener una conversación con Jesús. Vaya a la capilla, pase un buen ratito ahí y pida al Señor Jesús qué debe hacer. Es exactamente lo que San Óscar Romero hizo y desde ahí hizo su diálogo con Jesús y salió y dijo, una media hora después, dijo al padre José que tomó su decisión y que la misa, la única misa, sigue de pie. ¿Okay? Y así pasó. Algunos 250,000 personas asistían a esta misa, en que él famosamente dijo, el que toca uno de mis sacerdotes, me toca a mí. Y ahí conquistó su clero de San Salvador, que no quería que él fuera su obispo, pero estaban comenzando a entender que tenía un buen pastor, un pastor verdadero para ellos. Y porque nunca investigaron la muerte del padre Rutilio Grande, dijo que nunca iba a participar en un evento estatal, un promeso que guardó. Otro ejemplo de constancia que él vivía en su liderazgo. Cuando la violencia escalaba cada semana más, el gobierno tenía control del gobierno. Entonces, de los media, nadie puede escuchar las noticias. Entonces, Monseñor Romero llegó a hacer en sus homilías dominicales la noticia de desapariciones y masacres que pasaban en el país. Cualquier domingo había algunos millones de personas escuchando sus homilías por radio. Obviamente pronto iba a destruir su transmisor de radio, pero de repente comenzaron a reparar de nuevo. Muchos me habían dicho lo siguiente, cuando un domingo pasa, si uno quería escuchar la homilía dominical de San Óscar Romero, solo ni necesitaba un radio, solo tenía que caminar por las calles de San Salvador o cualquier lugar del país. Y casa tras casa tras casa recibieron la transmisión en vivo de la homilía dominical de San Óscar Romero. Así fue. Pero llegó un cierto domingo, el quinto domingo de Cuaresma de 1980, cuando había un masacre más. Y Monseñor Romero, con mucha valentía, en su homilía que siempre preparaba con mucha precisión, nunca denunciaba sin hacer todas las distinciones necesarias para ser muy preciso en sus homilías y sus denunciaciones. Dijo lo siguiente, yo no digo sus palabras exactas, pero más o menos así. Dijo, quiero dirigirme una palabra a los soldados que me escuchan ahora. Ustedes están matando sus propios hermanos. Somos de la misma sangre. Somos paisanos. Existe, yo sé, órdenes de seres humanos de matar personas inocentes. Pero hay una ley más alta. Esto es
Esa es la ley de Dios. Y esa ley dice, no matarás. Por eso te ruego, te pido, te ordeno, les ordeno, cesa la represión, cesa la represión. Y todos los oyentes por radio, o muchos por lo menos, reconocieron con estas palabras, firmó su sentencia de la muerte, porque las fuerzas militares y el gobierno iban a dar la orden que, porque van a acusarlo de haber dicho a los militares que desobedezcan sus superiores. Ese día, con mucha soledad, todos los domingos él visitaba la casa de una familia, la familia Chacón. Tiene muchos niños y nietos. Ahí tomaba una siesta domingo en la noche. Pero llegando ahí sacó sus zapatos y estaba en el sofá. Normalmente se dormía, pero este día lloró porque sentía tan solo. Y era como Jesús en la huerta, en su agonía. No sabía él obviamente el día, pero faltaba algo de apoyo de su sacerdote, su letrero, y sabía que ya se había firmado su sentencia de muerte. Y así fue el día siguiente, el 24 de marzo. Una familia le había invitado tiempo antes de celebrar misa de 1 año del fallecimiento de su madre y su abuela, señora Sarita. Y pusieron en el periódico que Monsignor Romero iba a celebrar la misa por señora Sarita en la capilla del Hospitalito, ahí en las faldas de San Salvador. Entonces todo el mundo, incluso la militar, los asesinos, sabían que iba a estar ahí. Después de su hermosa homilía en que habló de como el grano de trigo tiene que morir para producir, sabiendo proféticamente que iba a vivir en su propia vida este sentido. Después de la consagración del cuerpo y sangre de Jesús, con una sola bala que trasparó su corazón, su aorta, sí, justo por encima del corazón, murió instantáneamente. A pesar de las monjas que corrían para rescatarlo, hacer algo para salvar su vida, era demasiado tarde y murió. Es profundamente triste que lo más que él quería fue evitar una guerra civil en su país. Y la ironía amarga es que en su funeral, en que algún millón de personas estaba presente, fue la fósfora que prendió el fuego de guerra civil. Muchos mataron en su funeral porque había bombas y algunos tiroteos por las personas presentes en la plaza en su funeral. Era caos. Y ahí comenzó la guerra civil que duró 12 años. La guerra que hubiera entregado vivía tanto tiempo para prevenir en su muerte provocó esa misma guerra. Pero es verdad, dijo Tertuliano que la sangre de mártires es las semillas de la iglesia. Y así es, la iglesia es fuerte. Aunque hay muchas sectas protestantes, los católicos, yo me encontré bien catequizado, todos se casan por la iglesia. Bueno, muchos se casan por la iglesia. Tenemos el contrario aquí. Pero en todo eso, yo se extendí más que mi tiempo. San Óscar Romero mostró esta virtud de la constancia. Y su ejemplo nos inspiró también a vivir con la misma constancia hasta la muerte. Y de colores, queridos hermanos.